Vamos a empezar la unidad de estadística descriptiva. La lección 1 es muestreo, estadísticos y parámetros. Nuestro primer tema es definiciones previas. El objetivo acá es aplicar las definiciones de población, muestra y variable y clasificar estas variables entre cualitativas nominales y ordinales o cuantitativas discretas y continuas. Vamos con el primer problema que dice: a la feria del libro asistieron 1000 personas. Por medio de una encuesta se entrevista al 15% de la población y se les pregunta acerca de, se les pregunta por el sexo, la edad, el género literario preferido y también por el presupuesto para la compra de libros. Responde. Literal A: ¿cuántas personas asistieron a la feria del libro? Literal B: ¿cuántas personas fueron entrevistadas? Y literal C: ¿qué se les preguntó a las personas entrevistadas? Vamos al solucionar de este problema inicial sobre la feria del libro. Vamos, solución para el literal A. Primeramente, ¿qué nos preguntan en el literal A? ¿Cuántas personas asistieron a la feria del libro? Veamos. Asistieron 1000 personas. Acá está el dato. A la feria del libro asistieron 1000 personas en total. ¿Qué nos dice el literal B? ¿Qué nos pregunta? ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Vamos a recordar. Dice que fueron 1000 personas, pero por medio de una encuesta se entrevistaron nada más al 15%. Es decir que de las 1000 personas que fueron, solo entrevistaron el 15% de estas. Vamos a multiplicar 1000 por el 15%. O, dicho de otra manera, 1000 por 15 y esto dividido entre 100. Esto es lo mismo que decir 1000 por 15% o 1000 por 0.15. Esto es igual a 150. El 15% de 1000 es 150. Quiere decir que se entrevistaron a 150 personas. Dando respuesta literal B. Personas. Literal C. ¿Qué se les preguntó a las personas entrevistadas? Veamos. De la población. Y se les pregunta acerca de, miren lo que se les preguntó el sexo de la persona, la edad de la persona, qué género literario preferían y el presupuesto para la compra de libros de cada persona. Entonces, se les preguntó todo eso que acabamos de decir. Edad, género literario preferido y el presupuesto para la compra del libro. Ahí está ya, resuelto el problema inicial. Vamos a ver ahora unas definiciones. Definiciones. Primeramente, se define población como un conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. La población es un todo. Luego, si se toma una parte de la población con el propósito de ser estudiada, a este grupo seleccionado se le llama muestra. Es decir, población es un todo y la muestra es una parte de este todo,
una parte seleccionada. Vamos a ver más adelante en un ejemplo sobre la población y la muestra. Luego, tenemos acá otra definición muy importante que es sobre la variable estadística. Dice, al tipo de información que se desea investigar se le llama variable estadística. ¿Y qué es esta? Es una propiedad que es susceptible a tomar diferentes valores y que pueden medirse u observarse. Las variables estadísticas pueden clasificarse tal como muestra el esquema. Acá está. Tenemos este pequeño esquema donde nos dice que las variables estadísticas tienen dos clasificaciones generales, que es la cualitativa y la variable cuantitativa. Y cada una de esas también se divide en otras dos. Hay cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Y en la cuantitativa hay cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Vamos a explicar cada una de estas. Por ejemplo, aquí, ¿qué es la variable estadística cualitativa nominal? Es aquella que no se puede definir mediante un orden. No se define mediante un orden. Ejemplos. Vamos a escribir aquí unos ejemplitos. País, idioma, estado civil, sexo, etcétera. Otros más. Luego, la cualitativa, la variable estadística cualitativa ordinal, acá sí se toman valores ordenados siguiendo una escala que ya está establecida. Por ejemplo, vamos a poner también unos ejemplos. Acá sí hay un orden, pero por medio de escalas establecidas. Por ejemplo, cuando decimos malo, regular, bueno, necesita mejorar, etc. Las diferencias cualitativas, nominal y ordinal. En el nominal no hay un orden establecido. Podemos estar investigando el país de procedencia de las personas sujetas de investigación, el idioma que ellos dominan o idiomas que dominan, el estado civil, el sexo de estas personas, y esto no va por un orden. Cuando decimos país de procedencia, bueno, país Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, no hay un orden. Idioma, bueno, inglés, español, portugués, italiano, francés. Estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, sexo femenino, masculino. No hay un orden para eso. En cambio, en los ordinales sí. Cuando, por ejemplo, estamos calificando un estudiante en cierto aspecto o en cierto criterio, decimos, este alumno anda mal, anda regular o anda bien. Hay otros que le ponen hasta excelente. Eso es una medición, hay un orden, hay una escala que ya está establecida. Pero veamos ahora las cuantitativas. Las variables cuantitativas toman valores numéricos. Desde ya se ve acá, ¿verdad? Cuantitativa, contar, o sea que se va a lo numérico. Las cualitativas se daba por cualidades o características. Cualidades o características. Vamos a escribir por acá la idea. Y las cuantitativas, valores numéricos. Y vemos que es la variable estadística cuantitativa discreta. Es aquella que toma valores numéricos enteros no negativos. Vamos a decir esto. Nada más toma valores enteros positivos
o incluso también puede tomarse el 0, pero negativos no va a tomar. No va a tomar. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de variable estadística cuantitativa discreta. Ejemplos de estas son número de hijos, número de miembros de una familia, de una casa, número de alumnos. Acá, como podemos observar, o decimos 2 hijos, 0 hijos, pero no vamos a decir menos 2 hijos, ni mucho menos 1 hijo y la mitad. En cambio, en las variables estadísticas cuantitativas continuas, tienen eso, de que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico de valores. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto es lo contrario de esta. Acá, por ejemplo, tomamos peso de una persona, altura de una persona y gastos familiares. Aquí sí podemos tomar, por ejemplo, decir, bueno, una persona mide 70.5 kilogramos o una persona mide 1.70 metros y los gastos familiares en el mes son de $600 con 56 centavos. O sea que usamos cantidades o cifras que no podemos aplicar en las discretas. Como decía, no podemos decir tengo 50 alumnos y una cuarta parte de otro. Y en cambio acá sí. Puedo decir, bueno, gasté $50 y la cuarta parte del otro dólar. Porque es continuo. Toma otros valores más amplios que en la cuantitativa discreta. Ya habiendo conocido sobre las variables, la población y la muestra, a un evento sobre el rol de la mujer en la sociedad asisten un total de 2.000 personas de las 21.000 que habitan en el municipio de Chalatenango. Y de ellas se recoge la siguiente información: sexo, estatura, cantidad de hijos y cuán a menudo cocina en la casa, cuyas opciones de respuesta son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Responde los siguientes literales. ¿Qué nos pide el A? Identifica la población y la muestra en este evento. ¿Qué nos dice el B? Identifica las variables y clasifícalas. Bueno, vamos a solucionar. Literal A. Identifica la población y la muestra en este evento. Muy bien. Dijimos que la población es un todo, la muestra es una parte. Entonces aquí veamos. Dice que asisten un total de 2.000 personas de las 21.000. Aquí estamos viendo ya. 21.000 es todo el universo. Todo. 2.000 es la parte que sí asistió, porque dice que asistieron 2.000 de 21.000. Ya tenemos aquí identificada la población y la muestra. La población son las 21.000 personas de las cuales se obtiene una muestra de ¿cuánto dijimos? De 2.000 personas, ¿verdad? Está claro acá. Tenemos ya el literal A. Ahora,
¿Qué nos pide el literal B? Lo del literal B sí es un poco más extenso, porque nos están pidiendo identificar las variables y clasificarlas. O sea que tenemos que hacer toda esta clasificación. Variables cualitativas, cuantitativas y de cada una de ellas también la suya. En las cualitativas las nominales y ordinales y en las cuantitativas las discretas y las continuas. ¿Será que hay todas en este caso? Vamos a ver. Identifica las variables y clasifícalas. Bueno, las variables vamos a escribir. Vamos a empezar por ver cuáles son esas variables y luego las vamos a clasificar. Las variables son, vamos a ver. Vamos a ver la información acá. ¿Qué nos dan? Recoge la siguiente información. Sexo, estatura, cantidad de hijos y dice cuán a menudo cocina en la casa. Aquí ya tenemos bastante información. Desde aquí hasta aquí ya tenemos una información de lo que se está investigando. Entonces decimos, las variables son el sexo, la estatura, la cantidad de hijos, la frecuencia con que cocina, ¿verdad? Y la frecuencia con que cocina. ¿Y qué otras cosas nos dan acá? Dice, cuyas opciones de respuesta son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Ya solo viendo esto, acordémonos en las variables estadísticas. ¿En dónde entra esto de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre? Entra en las variables cualitativas ordinales. Bueno, vamos a hacer un cuadro para clasificar. Vamos a escribir aquí variables cualitativas porque vamos a sacar de ambas, tanto de cualitativas como de cuantitativas. Y variables cuantitativas. Vamos a ver aquí si encontramos todo, cuantitativas. Variables cualitativas. Veamos si hay nominales. Nominales. Acá ya tenemos la información, ¿verdad? Bueno, nominales. ¿Qué nos dicen? Que las variables estudiadas son sexo, estatura, cantidad de hijos. Bueno, las nominales son aquellas que no necesitan un orden. Acá está una. Tenemos nominales. Es el sexo de la persona. Vaya, ya tenemos una, porque la estatura no entra en nominal. Esto entra porque la estatura no entra en cualitativa. La estatura, cantidad, todo esto que habla más de números, entra en lo cuantitativo. ¿Qué otra cosa hay de variables cualitativas? Acordémonos, la parte ordinal, donde sí hay un orden establecido. ¿Cómo podemos encontrar acá un orden establecido? Sí lo hay. Cuando nos dicen esto, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Esto es la frecuencia de ¿qué? De cómo cocinan las personas entrevistadas. Entonces, vamos a escribir ordinales. ¿Qué ocupamos de variables cualitativas ordinales en esta investigación? Ocupamos esto. Acá está. Nunca. Esta es una respuesta, ¿verdad? Casi nunca. A veces. Casi siempre.
o siempre. Acordémonos que las variables cualitativas ordinales tienen un orden. Ahora, ya vimos que tenemos variables cualitativas, nominales y ordinales. Veamos en la parte cuantitativa. En la parte de cuantitativa están las variables discretas. ¿Será que hay discretas acá? Leamos el caso. Las variables son sexo, estatura, cantidad de hijos. Acá está una discreta. Dijimos que lo discreto es cuando se toman valores numéricos enteros, no negativos. Entonces, ¿cuáles son aquí las variables cuantitativas discretas? Esta, la cantidad de hijos. Cantidad de hijos. Y luego, continuas. Recordemos que son las variables cuantitativas continuas. Son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo establecido. Veamos, acá está estatura. Como dije anteriormente, podemos decir, bueno, yo mido 1.65 metros y eso es continuo. Con lo discreto es más de enteros, es decir, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4. Pero no decir centavos, decimales. Y en lo continuo, sí. Entonces vemos que sí tenemos variables cuantitativas continuas. Y es la estatura. Vemos, tenemos cualitativas, nominales y ordinales. Nominales el sexo y ordinales la frecuencia con que cocina. Vamos a poner aquí frecuencia con que cocina, que es nunca, casi nunca, a veces, etc. Y también pudimos observar que hay cuantitativas tanto discretas como continuas. En las discretas está la cantidad de hijos en la investigación y las continuas es la estatura. Esto ha sido todo sobre definiciones previas sobre población, muestra y variables estadísticas.